Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, ¿qué es la realidad que percibimos? ¿Hay algo suprahumano, ulterior? ¿Existe quizás una realidad mucho más alta o diferente a lo que percibimos con nuestros sentidos? Existe un término muy antiguo llamado Maya, también conocido como Maya. Maya es una palabra que proviene por una parte del sánscrito, pero también un idioma llamado proto-indoiranio, un idioma que nos habla de un significado parecido a algo así, lo que no es. Maya significa lo que no es. También aparece en los textos avésticos. El Avesta es una colección de textos sagrados de la antigua Persia que pertenecen a la religión zoroastriana. De esto hablaremos en algún momento. Pero es que sepáis que Maya es una de las palabras más antiguas del mundo. El concepto de Maya significa, como os decía, lo que no es, una ilusión, falsas apariencias, pero esto no quiere decir que sean irreales, es decir, nos habla de un lado de la moneda, el que percibimos, pero detrás de esa moneda hay otra cara, y esa cara sería la verdadera realidad. Maya está relacionado con el universo y trata al universo como la parte que percibimos, pero no el total de en sí mismo. La palabra Maya transgredió el tiempo y los idiomas, llegando a lo que conocemos casualmente como una red, una malla. La malla es la red que se cierne sobre la propia existencia y por ser una malla impide ver la verdad de la naturaleza de las cosas. De hecho, este término se trabajó muchísimo, se desarrolló muchísimo en la escuela Vedanta del hinduismo. Ellos tratan a Maya como el fenómeno que esconde la realidad absoluta, y la realidad absoluta, para ellos, es algo llamado Brahman. Brahman sería lo que no es, pero existe, lo que no percibimos porque está al otro lado, y simboliza el concepto de lo infinito y absoluto. Para la escuela Vedanta del hinduismo, la mente humana interpreta a Maya y la manifiesta. Nuestros pensamientos, nuestras formas de hacer en este mundo material, es como nosotros manifestamos a Maya y malinterpretamos la verdad absoluta, el Brahman. El universo es una ilusión, es una realidad incompleta, comparándola con lo eterno, con lo inmutable, con lo no material quizás, dado que Maya es el mundo material percibido. Pero como os decía, que Maya sea el mundo material percibido no quiere decir que sea irreal. Es verdadero en el contexto de la percepción, pero es falso en el contexto de lo espiritual, del Brahman, de términos que se escapan de lo finito, en lo absoluto. La escuela Vedanta del hinduismo dice que la liberación de la Maya empieza cuando comprendes los principios invisibles de este fundamento, de la propia Maya. De hecho, el yo individual, lo que podemos considerar alma, es lo mismo que el yo en los demás y el yo en todo, el Brahman. Ese sería uno de los principios invisibles de la Maya, es decir, comprender que al final todos somos uno, pero eso causa terror, ya que en ese uno, en esa unidad, se desdibuja la personalidad que nos hace únicos, se borra, se funde en el Brahman. Estos conceptos, como os digo, son realmente antiguos, pero ¿qué pasa en nuestra era moderna? ¿Cuál es la Maya, no? Seguro que estáis pensando en otra palabra muy parecida a la Maya, la Matrix. La película Matrix viene y bebe de todos estos conceptos del hinduismo y del sánscrito. La Matrix, en la película, nos mostraban cómo la realidad funcionaba en una especie de ilusión creada por unas máquinas para contener a los seres humanos como pilas,
para almacenarlos en contenedores y extraer de ellos la energía para las máquinas. Pero mientras teje el ordenador la falsa ilusión y nos despista, dirige nuestros falsos destinos hacia un fin quizás catastrófico. De ahí se extrapola nuestra realidad. ¿Cuál es la Matrix de ahora mismo? Quizás vivimos en 3 tipos de Matrix. La Matrix social, que es aquella que nos esclaviza para funcionar en un sistema que lo único que quiere es depredarnos. Nos hace funcionar creándonos deudas, y las deudas nos convierten en esclavos de una vida que no queremos. Nosotros no queremos vivir trabajando constantemente por los sueños de otros y morir endeudados. La realidad de la vida es ser feliz, por lo menos dentro de esta Matrix social, pero nos despistan con los medios de comunicación y nos esclavizan dentro de ese falso sistema. Esa es una de las Matrix. Luego tenemos la Matrix existencial, porque nosotros estamos encerrados en nuestros mecanismos orgánicos. Nuestro cerebro es limitado, nuestro cerebro solo puede comprender un pequeño porcentaje de la realidad. Estamos tan limitados que no podemos saber ese Brahman, esa gran verdad, al menos con lo material o con nuestro vehículo. Y luego tendríamos una tercera Matrix, la Matrix de la simulación. Quizás hay entidades cósmicas, seres extraterrestres, seres ulteriores, que dirigen nuestra existencia. Si la realidad, si el universo es una creación, somos los títeres de esa Matrix. En términos filosóficos, también podemos ver un paralelismo con la Maya y el acosmismo. Del acosmismo, bueno, de él habló muchísimo Friedrich Hegel. Hegel fue un filósofo alemán que explicó su propia idea sobre algo muy parecido a la Maya. Es decir, el acosmismo niega la realidad del universo y la describe como una ilusión. O lo que es lo mismo, lo que percibimos como realidad simplemente es una hipótesis de algo que está por encima de nosotros. Hegel estaba en contra de otro filósofo que hablaba de lo mismo, un filósofo neerlandés llamado Spinoza. Spinoza decía que la realidad es la suma de todas las cosas en el universo en algo que él llamaba la unidad. De lo múltiple todo se volvía uno. Quizás estaba describiendo las primeras etapas del Big Bang. Pero es la unidad, una sustancia infinita, calificable como Dios. Eso es el acosmismo. Todo se ha fragmentado y la realidad solo sería cuando todos nos fundimos en uno infinito. Pero Hegel aquí veía una paradoja. Si el todo es uno, deja de ser un múltiplo, ¿no? Uno no puede ser muchos. Uno infinito quizás se acerca un poco a ese concepto, pero ahí veía un punto flaco sobre lo que es realmente el acosmismo. Él decía que faltaba un elemento en todo esto. Decía que faltaba un componente místico para comprenderlo. De hecho, Hegel decía que el acosmismo se relaciona con la experiencia mística, sean conscientes o no los autores que debaten sobre ello. Identificó 2 momentos en los cuales se podrían considerar fuentes místicas para el acosmismo. El primero de ellos, el momento místico contiene toda la eternidad e infinito, y por lo tanto no hay nada fuera de él. Es un poco lo que os hablaba después de esa paradoja de que el universo sea al final uno, una cosa. Paradoja viene cuando comprendemos que no lo puede ser todo, cuando es uno. Y también al contrario, cuando es múltiple no puede volverse uno. Y el segundo concepto es el momento eterno se experimenta como el valor supremo, como el infinito, aludiendo a que para poder llegar a la verdadera realidad, para romper la malla en ese acosmismo filosófico, tendríamos que llegar a un momento en el cual el ser humano ya no sería sintiente para poder percibirlo. Por lo tanto, esa realidad del universo es inalcanzable. No podemos llegar a ello.
pero sabemos que existe, o al menos está por encima de la existencia. Por lo tanto, el ser humano vive en un montón de Matrix, en un montón de mallas, una por encima de la otra. Tocan temas sobre la mente, el alma, la existencia o incluso lo social. Por ejemplo, ahora mismo los nuevos niños, los nuevos infantes, están naciendo en un sistema tan opresivo que lo verán normal cuando crezcan. Es decir, esa es su nueva Matrix. Si tú no ves los barrotes de tu cárcel, no lo vas a percibir como una cárcel. Si tú estás en un sistema que ya ha sido construido dentro de una caja, no vas a intentar salir, porque has nacido en tu caja. Lo ves como si fuese una verdad absoluta. Pero como os digo, el debate es multidisciplinar, viene por un montón de ramas, filosofía, social, etc. Espero que este vídeo os haya servido para reflexionar sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y qué hay más allá de todo esto. Yo realmente lo tengo muy claro. No todo está explicado, no todo está dicho. Nos conformamos con una visión, pero todo es mucho más complicado. Con todo esto dicho, ahora sí, aquí me despido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.